Sensores de velocidad y movimiento. Introducción. Los siguientes son ejemplos de sensores que sirven para monitorear velocidad lineales y angulares, y detectar movimiento. Entre las aplicaciones de los detectores de movimiento figuran los sistemas de seguridad utilizados para detectar la presencia de intrusos, así como juegos y aparatos interactivos, como la pantalla del cajero automático que se activa cuando alguien se acerca. Codificador incremental. El codificador incremental descrito en el vídeo o documento sobre codificadores ópticos se utiliza para medir la velocidad angular determinada por la cantidad de pulsos producidos por segundo. Tacogenerador. El tacogenerador se utiliza para medir la velocidad angular. Una de sus modalidades es el tacogenerador de reluctancia variable, el cual está formado por una rueda dentada de material ferromagnético unida a un eje. Ver figura 1. En un imán permanente se enrolla un devanado de captación. Conforme gira la rueda, los dientes pasan por la bobina y el volumen de aire entre la bobina y el material ferromagnético varía. Se tiene un circuito magnético con un espacio de aire que cambia de manera periódica. Por lo tanto, el flujo vinculado a la bobina captadora cambia. El cambio cíclico resultante del flujo produce una fema alterna en la bobina, donde phi sub 0 es el valor medio del flujo y phi sub a la amplitud de la variación del flujo. La fema inducida, E, en las n vueltas de la bobina captadora es, por lo tanto, lo que también se puede expresar como E minúscula igual a E mayúscula sub max por seno de omega t, donde el valor máximo de la fema inducida, E sub max, es n phi sub a por n omega, y es, por lo tanto, una medida de la velocidad angular. En vez de usar el valor máximo de la fem como medida de la velocidad angular, se puede recurrir a un acondicionador de señal en forma de pulso para transformar la salida en una secuencia de pulsos, que se pueden contar con un contador. La cantidad de pulsos contados en cierto tiempo es una medida de la velocidad angular. Otra modalidad del tacogenerador es el generador de corriente alterna, el cual está formado por una bobina, denominada rotor, que gira junto con un eje de rotación. Esta bobina gira en un campo magnético producido por un imán permanente estacionario o electroimán, ver figura 2, de manera que en él se produce una fema alterna. La amplitud o frecuencia de esta fema alterna se utiliza como medida de la velocidad angular del rotor. La salida se puede rectificar para obtener un voltaje de corriente directa cuya magnitud es proporcional a la velocidad angular. La no linealidad de estos sensores por lo general es del orden de más o menos 0.15% del intervalo completo, y sirven para medir giros de hasta 10.000 revoluciones para cada minuto. Sensores piroeléctricos. Los materiales piroeléctricos, como el tantalato de litio, son materiales cristalinos que generan una carga como respuesta al flujo de calor. Si el material se calienta en un campo eléctrico a una temperatura justo por debajo de la temperatura de Curie, es decir, unos 610 grados Celsius en el caso del tantalato de litio, y se deja enfriar manteniéndolo dentro del campo, los dipolos del material se alinean y este se polariza. Ver figura 3. Aun cuando el material se retire del campo, conservará su polarización. El efecto es similar a la magnetización de un trozo de hierro al ponerlo en contacto con un campo magnético. Si el material se expone a radiación infrarroja, su temperatura se eleva y se reduce su cantidad de polarización, los dipolos se agiten y pierden su alineación. Ver figura 4. Los sensores piroeléctricos están formados por un cristal piroeléctrico polarizado con delgadas capas de metal como electrodos en caras opuestas. Dado que el cristal está polarizado con superficies cargadas, los iones son atraídos por el aire que los rodea y por los electrones del circuito de medición conectado al sensor para equilibrar la carga superficial. Ver figura 5. A. Si incide radiación infrarroja en el cristal y provoca un cambio en su temperatura, la polarización del cristal disminuye, al igual que la carga de las superficies del cristal. Se presenta, por lo tanto, un exceso de carga en los electrodos metálicos mayor que la necesaria para equilibrar la carga de las superficies del cristal. Ver figura 5, b. Esta circula a través del circuito de medición hasta que la carga del cristal vuelve a equilibrarse por la carga de los electrodos. El sensor piroeléctrico se comporta como un generador de carga, que la genera cuando hay un cambio en su temperatura como resultado de la incidencia de radiación infrarroja. En la parte lineal de la gráfica de la figura 4, cuando la temperatura cambia, el cambio de la carga delta Q es proporcional al de temperatura delta T. Delta Q es igual a K sub P por delta T, donde
K sub P, es la constante de sensibilidad del cristal. La figura 6 muestra el circuito equivalente de un sensor piroeléctrico, que corresponde a un capacitor cargado con el exceso de carga y una resistencia R, que representa ya sea la resistencia de la fuga interna o la combinada con la resistencia de entrada de un circuito externo. Para detectar el movimiento de un ser humano o de otra fuente calorífica, el elemento sensor debe diferenciar entre la radiación calorífica general del ambiente y la que produce la fuente en movimiento. Lo anterior no se puede lograr con un solo sensor piroeléctrico, y por ello se utiliza un elemento doble. Ver figura 7. Una modalidad tiene un elemento sensor con un solo electrodo en la parte del frente y dos electrodos independientes en la parte posterior. Se obtienen dos sensores que se conectan de manera que cuando ambos reciben la misma señal calorífica sus salidas se cancelan. Cuando una fuente de calor se mueve de manera que la radiación calorífica se desplaza por la resistencia alterna, primero en una dirección y luego en dirección opuesta. La corriente alterna que genera un ser humano por lo general es del orden de 10, elevado a 12 negativo, amperios. Para obtener un voltaje significativo, la resistencia R tiene que ser muy grande. Por ejemplo, con una corriente como la anterior y una resistencia de 50 GΩ, se producen 50 milivoltios. Por lo anterior, en el circuito se incluye un transistor JFET, como seguidor de voltaje a fin de reducir la impedancia de salida a unos cuantos kΩ. Para dirigir la radiación en el sensor se necesita un dispositivo de enfoque. Si bien es posible utilizar espejos parabólicos, el método más común son las lentes de plástico Fresnel. Estas también sirven para proteger la superficie del frente del sensor y son la forma más común de los dispositivos para activar alarmas por presencia de intrusos o encender una luz cuando alguien se acerca.